Hola, hola, ¿se me escucha? Bueno, sí, se me escucha. ¿Cómo están? ¿Pura vida? Bueno, mi nombre es Alec, vengo a darles una charla de ESLint. ¿Quién ha usado ESLint aquí? Bastante, buenísimo. Ahora, ¿quién ha configurado ESLint para algún proyecto o alguna organización? Genial. Entonces, bueno, espero que la charla no les aburra. Igual voy a intentar hacerla un poco divertida. Si me quieren seguir después de la charla, ahí está mi LinkedIn, mi Instagram, mi TikTok. Y bueno, para introducir el tema, para aquellos que no conocen ESLint, primero me gusta dar una pequeña, digamos que historia, analogía. Y es que siempre hay dos tipos de personas. Están las personas sumamente organizadas, que todo lo tienen bien estructurado y que necesitan que todo siga un orden. Y están las personas como la derecha, que no tienen un orden absolutamente para nada. En mi caso, yo soy, digamos que un poco intermedio. Yo soy muy ordenado con las cosas que me importan y muy desordenado con las cosas que no me importan. Y, por ejemplo, cuando yo tengo que hacer algo urgente, normalmente siempre tengo la oficina bien ordenada para poder tener una claridad mental. Y cuando estoy de vacaciones, mi oficina es un despelote completo. Y resulta que el código es algo que siempre requiere esa claridad, ¿verdad? Normalmente cuando trabajamos con código, queremos y necesitamos que las cosas estén bien ordenadas para poder entender lo que estamos haciendo y no meter las patas. Entonces, si somos una persona como la de la izquierda, el equivalente al de la derecha en código sería algo parecido a eso, ¿verdad? Ese es un código vomitivo. Ahí lo que tenemos es un algoritmo de un bubble sort, que en realidad es un algoritmo súper sencillo, pero vemos que el simple hecho de estar desordenado, de tener variables que no tienen ningún nombre específico, tenemos espacios que no tienen ningún sentido, hace que el código sea totalmente inentendible a pesar de ser un código sencillo, ¿verdad? Y esto es obviamente lo que nosotros siempre queremos evitar, tanto en nuestros proyectos personales como en organizaciones. Sin embargo, a pesar de que este código se puede dar en cualquier lenguaje, ¿verdad? En todos los lenguajes puede pasar esto. En JavaScript tiene algunos detalles, ¿verdad? ¿Quién aquí tiene experiencia con esos detalles de JavaScript? ¿Ok? JavaScript es un buen lenguaje, pero a la vez es muy susceptible a que se den ese tipo de problemas de organización y de orden. Y en su mayoría es por dos cosas. La primera es que JavaScript es muy flexible, demasiado flexible. De hecho, para darles unos ejemplos, esas son todas las maneras en las que uno puede declarar una función en JavaScript. Y sí, siendo justos, todas estas sintaxis tienen sus diferencias, ¿verdad? Tienen sus detallillos. Por ejemplo, una declaración de función pasa por lo que se llama el hoisting. Entonces, técnicamente el intérprete la lee antes que todo el resto del código, entonces uno puede usar las funciones antes de que estén declaradas. Pero siendo muy sinceros, en la mayoría de los casos uno nunca se pone a revisar cuáles son las diferencias entre estas sintaxis. Lo que pasa en la mayoría del tiempo dentro de las empresas es que se terminan usando casi que de manera intercambiable dependiendo del gusto del desarrollador, ¿verdad? Y aquí hay otro ejemplo. Las clases igual, se los digo, yo cuando empecé ni siquiera sabía que existía la palabra clase en JavaScript, es reciente, entonces mucha gente tampoco la conocía y seguían usando cosas como los prototypes. Entonces se suele ver mucho en proyectos que hay un poco de todo, ¿verdad? Hay funciones que usan cierto tipo de sintaxis, hay clases que usan cierto tipo de sintaxis, otras que usan otro tipo de sintaxis. Y esto obviamente son pequeños detalles que se van acumulando y acumulando mientras va escalando el código, mientras se van uniendo más personas al proyecto y terminan pasando cosas como estas, que este es un código menos catastrófico que el del inicio, pero igual podemos ver que no hay una consistencia, ¿verdad? Tenemos una función declarada con una declaración, otra con una expresión anónima, otra con otra expresión anónima, tenemos un montón de naming conventions diferentes, inconsistencias en los espacios, en las tabulaciones. Y si ustedes son una persona que tienen TOC de código como yo, esto es totalmente inaceptable, ¿verdad? Además de esto, hay ciertos detalles que también tiene JavaScript, por ejemplo, la famosa declaración de variables. Después del 2015, JavaScript lanzó, bueno, ECMAScript introdujo el let y el const.
y de ahí en adelante el uso del VAR casi que se prohibió de manera unánime, pero aún así hay ciertos developers muy nuevos o muy viejos que lo siguen usando, ¿verdad? Esto también me lleva a otro punto. Este tema de ECMAScript suele ser problemático, porque si uno se pone a pensar, JavaScript no tiene versiones como tal, ¿verdad? No existe en JavaScript 2.7 o un JavaScript 3, sino que existen ECMAScripts y uno no tiene control sobre qué versión de ECMAScript va a usar el cliente que va a visitar nuestra aplicación, ¿verdad? Entonces todo depende mucho del ambiente de JavaScript que esté usando la persona y esto obviamente puede traer problemas de compatibilidad. Por ejemplo, este código que a simple vista no parece tener ningún problema, en realidad sí podría tener un problema en ciertos ambientes de ECMAScript y es que hay ciertos ambientes que no permiten un trailing coma. Entonces el tener ese coma ahí puede causar problemas y créanme cuando les digo que ese tipo de detalles son muy difíciles de debuguear, ¿verdad? No es nada divertido. De hecho, no sé si han visto esta página alguna vez, esta es una de las muchas páginas comparativas que hay sobre qué versiones de JavaScript o de ECMAScript soportan qué features. Entonces, bueno, sé que ahí no se ve para nada bien, pero cada fila es algún componente del API de JavaScript o de ECMAScript más bien. Pueden ser funciones, pueden ser features. Y cada columna son intérpretes distintos o navegadores web distintos de JavaScript. Entonces, hay muchas cosas que uno tal vez asume que van a funcionar y a alguna persona en alguna parte del mundo no le va a funcionar, simplemente por el browser que está usando o por cómo tiene configurado su ambiente. ¿Okay? Entonces, esto obviamente puede traer también muchos problemas si no tenemos control sobre qué features se pueden usar en nuestro proyecto y qué features no se pueden usar en nuestro proyecto. El segundo problema, y este yo creo que es aún peor, es que JavaScript es muy tímido. ¿A qué me refiero con esto? En JavaScript existe mucho lo que se llama un fallo silencioso. Por ejemplo, esta expresión de aquí, donde yo intento dividir un string, en la gran mayoría de lenguajes de programación va a tirar un error, ¿verdad? Porque es lo más lógico. Yo no puedo dividir un string de un número. En Java tira un error, en Ruby, en Python, en C Sharp, y ni hablar de los de bajo nivel, ¿verdad? Pero JavaScript no. JavaScript dice, eso es un NaN. ¿Okay? ¿Qué es un NaN? Es not a number. Y técnicamente NaN es un number dentro del typing de JavaScript, entonces eso lo hace un peor. Entonces uno diría, bueno, todo bien, solo llego y comparo, si da NaN significa que no es un número. Resulta que NaN no es igual a NaN tampoco. Entonces esos son los detalles a los que me refiero. Si uno no está consciente de esto, puede traer muchos problemas. Y en un code review, por ejemplo, es muy difícil darse cuenta de esos pequeños detalles, ¿verdad? Porque normalmente uno no se pone a analizar qué pasaría si yo comparo un NaN con un NaN, ¿verdad? Ahora que estamos hablando de comparaciones, el famoso comparador de JavaScript. Para quienes no saben, JavaScript tiene un igual, que es un operador de igualdad como en la mayoría de lenguajes. Sin embargo, no se debería usar porque es sumamente ambiguo. Él asume muchas cosas que no debería asumir y ese tipo de cosas pueden traer muchos problemas. Tanto así que Kyle Simpson se hizo toda una carrera de autor solo hablando de ese operador. No, eso es broma. Ese libro de You Don't Know JavaScript es muy bueno. Habla mucho sobre todos estos pequeños detalles que les he mencionado, muy a profundidad. Hay varios, se los recomiendo y están gratis en GitHub. Entonces sí, en resumen, JavaScript es medio raro, ¿verdad? Y puede ser muy impredecible. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no tenemos reglas claras de cómo queremos que se vea nuestro código, de qué se puede usar y qué no se puede usar, pueden haber muchos problemas y esos problemas que tienen que ver con operadores, con sintaxis ambiguas, pueden traer muchos problemas que son difíciles de resolver, ¿verdad? Básicamente JavaScript es como, no importa, yo convierto lo que sea, ¿verdad? Y de nuevo, todas esas, asumir cosas que no queremos que se asuman es contraproducente. Entonces, por suerte, para eso existe TypeScript. ¿Alguno aquí ha usado TypeScript? Okay, genial. TypeScript fue creado por Microsoft en el 2012. Básicamente Microsoft dijo, me gusta JavaScript, pero ¿qué tal si lo convertimos en C Sharp? ¿Verdad?
Entonces, lo que hicieron con TypeScript es agarrar JavaScript y darle una estructura mucho más rígida, parecida a un lenguaje como C#, con tipado estático. Y TypeScript también se transpila a versiones antiguas de JavaScript. Esto soluciona, por ejemplo, el problema que mencioné antes del trailing comma, de las compatibilidades, ¿verdad? Porque si estamos usando una versión vieja, nos aseguramos de que la gran mayoría de intérpretes y browsers lo puedan interpretar, valga la redundancia. Entonces sí, TypeScript resuelve algunos de los problemas, pero no todos. Y el ejemplo más claro es el any. Básicamente, cuando yo pongo un any en TypeScript, estoy diciendo que esas variables pueden ser de cualquier tipo. Entonces ya ahí pierdo absolutamente todo el control que TypeScript en teoría me debería dar, ¿verdad? Es como una ruta de escape a usarlo correctamente. Y curiosamente, TypeScript no tiene ninguna manera por defecto de prevenir el uso de any. Asimismo, todo lo que vimos antes, la flexibilidad de JavaScript, también la trae TypeScript. Yo igual puedo declarar funciones de un montón de maneras distintas. Hay como 7, 8 maneras de recorrer una lista. Entonces, de nuevo, todos esos pequeños detalles se van acumulando y acumulando. Que es básicamente esto, así como se puede en JavaScript, se puede en TypeScript. Entonces, ¿cuál es la solución a todos estos pequeños problemas de inconsistencia, de errores que son difíciles de detectar? El análisis estático. Entonces, cuando hablamos de análisis estático, nos referimos a una herramienta que básicamente analiza el código sin ejecutarlo. Entonces, el análisis estático nos puede encontrar problemas antes de que sucedan, puede encontrar errores en el formato del código, en el estilo del código, incluso vulnerabilidades de seguridad. Y hay muchos tipos, de hecho, al final voy a mencionar un poco más, porque últimamente con todo esto del AI, el análisis estático pasó a un siguiente nivel que la gente no se hubiera imaginado, ¿verdad? Con la AI uno puede agarrar un código sin ejecutarlo y detectar un montón de cosas que antes no se podían detectar. Pero el más popular, el tipo de análisis estático más popular son los linters. Un linter es básicamente una herramienta que se encarga más que todo de revisar el formato y encontrar bugs antes de que sucedan, encontrar problemas de rendimiento, vulnerabilidades, etc. Entonces igual, analiza un montón de cosas, pero su enfoque principal es encontrar problemas y prevenirlos. Y esa foto de ahí, que es como una pelusa, es curioso, fun fact, lint es como, significa pelusa, es exactamente eso. Entonces el linter lo que busca, según su palabra, es quitar la pelusa del código, básicamente. Y lo bueno de los linters es que existen para todos los lenguajes. En este caso voy a hablar de ESLint porque estamos hablando de nuestro querido JavaScript, pero en realidad hay linters para cualquier lenguaje o tecnología que se puedan imaginar. Entonces todos los principios que vamos a ver se aplican independientemente del stack que estemos usando. Entonces, hablando de ESLint, la instalación es muy sencilla. Uno simplemente puede correr ese comando que instala ESLint. Bueno, en realidad es un paquete que tiene como un instalador para ESLint. Entonces, cuando uno corre este comando, él le hace algunas preguntas a uno para ver cómo está estructurado el proyecto, qué estamos usando, si estamos usando alguna librería o framework como React, Angular, si queremos usar TypeScript o solo JavaScript. Y después de que nosotros hacemos esto, él crea una configuración que luce más o menos así. Esto lo voy a tocar un poco más adelante, pero esta configuración es muy importante, porque aquí es donde podemos definir cuáles son las reglas del juego, básicamente, qué se permite y qué no se permite. Y para ejecutar el linter, uno puede usar simplemente el comando ESLint. Algo que se hace mucho es agregarlo a los scripts del package.json para simplemente usar la palabra lint y listo. Y también otro truco muy útil es descargar la extensión de VS Code, que básicamente nos permite estarlo ejecutando detrás de cámaras automáticamente, y VS Code nos da el feedback que normalmente nos daría el CLI. Entonces, aquí tengo un pequeño demo muy rápido. ¿Sí se ve? No, creo que no se ve. Ok, ahí sí se ve. Entonces sí, aquí tenemos esos códigos que estábamos viendo antes, tenemos el bubble sort, aquí tengo el otro de las funciones. Entonces, para instalar el ESLint, simplemente se ejecuta ese comando, pero por aquí lo tengo, no.
que es npm init ESLint config, creo que era así. ESLint config. Entonces ahí él me empieza a hacer las preguntas, ¿para qué queremos usar ESLint? ¿Solo para chequear la sintaxis o también para encontrar problemas? Estamos usando JavaScript o CommonJS, estamos usando React o Vue.js, ninguno de estos, estamos usando TypeScript, en dónde se va a ejecutar el código, en Node.js o en el navegador, y ahí él automáticamente me recomienda que instalar. Entonces si le damos sí, él se pone a instalar todas esas dependencias. Y entonces, como vieron, no sé si notaron el cambio, automáticamente ya solo con tener esa configuración del ESLint, ya VS Code me empieza a marcar los posibles problemas en mi código. Por ejemplo, aquí hay problemas muy pequeños, dice que esta función no se está usando para nada, aquí tengo una variable que tampoco se está usando para nada, pero si lo notamos, a pesar de esos pequeños problemas, hay un montón de problemas más que no nos está diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, el código igual se sigue viendo horrible. Entonces, por suerte, una de las cosas que tiene, vamos a ver cómo se pone esto. Ok, ya. Una de las cosas que tiene ESLint es que es sumamente personalizable. Y de hecho eso es como lo que más quiero tocar en esta charla, cuál es el poder real de la herramienta, porque sí, estoy seguro de que todos los que hemos trabajado con React, con Angular, con Vue.js, hemos usado ESLint porque casi que todos los CLI lo instalan por defecto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es necesario, pero siempre hay una manera de llevarlo al siguiente nivel y de que realmente aporte valor a nuestra organización, a nuestros proyectos. Y la clave para hacer esto es por medio de los plugins. Uno puede extender ESLint por medio de plugins. Estos plugins lo que tienen son reglas específicas que podemos configurar a nuestro gusto. Entonces ahí es donde ya nos vamos adentrando al título de la charla, que es el dictador que tu código necesita. Uno puede ser muy estricto con estas reglas y de nuevo, si ustedes son alguien que les gusta la estructura y el orden, mientras más rígido sea uno o menos flexible sea uno, mejor, porque entonces así aseguramos de que todo el código de nuestra organización, de que todos nuestros servicios, de que todos nuestros proyectos se vean exactamente igual. Y afortunadamente hay plugins para casi que todo lo que se puedan imaginar. Hay plugins para Tailwind, hay plugins para Prettier, hay plugins para React, Vue, Angular. Cualquier librería que use alguna sintaxis un poco más específica probablemente va a tener un plugin. E incluso esos plugins no solo funcionan para poner reglas de formato, sino que a veces incluso detectan antipatrones, que también es súper útil, ¿verdad? Ahora, en este momento me quiero enfocar en Prettier. Prettier es un formatter de código. Entonces, lo que busca Prettier, más allá de encontrar errores, es que el código siga una misma estructura y funciona muy bien en conjunto con ESLint. Entonces, si nosotros usamos ESLint, podemos instalarle un plugin de Prettier y así no solo encontramos errores, sino que también nos aseguramos de que el código siempre se vea igual y que siga una misma línea. ¿Okay? Entonces, no lo voy a hacer en vivo porque sí hay que instalar el plugin, hay que importarlo, hay que meterlo en la configuración. Entonces aquí en esta carpeta tengo el mismo código que aquí. Lo que hice fue simplemente instalar ese plugin de ESLint y agregarlo a la configuración. Entonces ya con eso agregado vemos que ya la cosa cambia. Ahora sí hay un montón de problemas más en el código, ¿verdad? Porque ESLint es mucho más estricto. Ah, cierto. Disculpas ahí. Ok, ya. Sí, entonces eso es lo que les estaba diciendo. Una vez que ponemos Prettier ya la cosa se vuelve un poco más estricta, ¿verdad? Ya tenemos reglas mucho más específicas, ya nos está diciendo, no, este código bótelo, está horrible. Y una de las cosas que no mencionaba antes es que ESLint no solo revisa, sino que también tiene la posibilidad de arreglar problemas automáticamente.
Entonces, si aquí yo corro ESLint, él me dice hay 36 problemas, 34 errores, pero hay algunos potencialmente solucionables si le pasamos el flag de fix. Entonces, si yo uso el flag de fix, vemos que ya automáticamente nuestro código cobró vida, ¿verdad? Ya dejó de ser una cochinada, aún tiene algunos problemas de consistencia que ahorita vamos a ver, pero al menos ya está un poco más entendible, igual con el bubble sort, ¿verdad? Hay algunos problemas que no se pueden solucionar, por ejemplo aquí, él me está diciendo, hey, esta función no se está usando para nada, pero no es como que él va a asumir que no la vamos a usar y borrarla, sino que él simplemente nos dice para que nosotros podamos tomar acción. Entonces, vamos a presentar de nuevo. Ya veamos el demo. Teniendo esto en cuenta, quiero pasar a la otra parte, que es, si sabemos que hay plugins y reglas, obviamente nosotros también podemos crear nuestros propios plugins y reglas. A pesar de que Prettier, y como les digo, todos los plugins tienen bastante configuración, hay casos muy específicos en cualquier organización que sí van a requerir escribir reglas propias. Y por suerte, ESLint tiene un API muy completo y muy sencillo de usar. Esto que ven acá es la sintaxis para crear una regla, y lo que tiene, digamos, lo más poderoso de ESLint es este objeto de source code, porque este objeto nos da un montón de métodos donde podemos básicamente buscar cualquier cosa en nuestro código y revisar un montón de cosas. Tenemos, bueno, ahí no se ve bien, hay métodos para obtener los comentarios del código, métodos para obtener las variables, los identificadores, tokens específicos, tokens que están dentro de tokens. Esto normalmente se tendría que hacer con un montón de expresiones regulares súper complicadas, ¿verdad? En ESLint lo tenemos ahí out of the box, y con eso podemos hacer cosas muy curiosas. Entonces aquí les tengo otro demo un poco más vacilón. Básicamente lo que hice fue crear dos reglas. Una fue no one char bars, es decir, no aceptamos variables que es solo una letra. Yo personalmente odio eso, sé que hay gente que sí le gusta cuando son muy self-explanatory, yo la verdad prefiero mantenerme alejado de ellas. Entonces aquí lo que estamos haciendo es buscando todos los tokens que sean identificadores, ya sea variables, de funciones, o de arrow functions, y revisar si son de una letra, ¿verdad? Entonces aquí, si la variable es de una letra, lo que hacemos es tirar un error muy sencillo. ¿Y cómo agregamos eso al proyecto? Simplemente importamos la regla, como si fuera un módulo normal de JavaScript, y la agregamos aquí donde dice rules. Entonces ahora, por ejemplo, si me devuelvo al bubble sort, bueno, creo que ahí mi VS Code está dando problema por los paths o algo, pero si corremos ESLint acá, ahí vemos que ya nos está tirando, hey, esta variable es muy corta, avoid, es decir, dejemos de hacer eso, okay, ponle un nombre más descriptivo, esta variable también, esta variable también, esta variable también. Otra cosa importante es que todas estas reglas uno puede configurarles la severidad que tienen. Por ejemplo, aquí yo estoy diciendo que son warnings, pero yo también puedo decir directamente que sean errores. Entonces ya no es una advertencia, ya es, papito, cámbielo. Entonces ahí ya nos estamos acercando un poco más al orden completo de un régimen dictatorial. Y aquí tengo otra regla un poco más interesante, que dice optimismo mandatorio. Entonces básicamente lo que hace esta regla es buscar comentarios tóxicos en el código como hacky, horrible, bug, this sucks, y sugerir usar frases corporativas que alienten al desarrollador, como an exciting challenge, a growth opportunity. Entonces si activo esta regla, por ejemplo, y me voy al bubble sort, que le puse aquí un comentario de que es terrible y sucks, él me va a decir, cambiemos esa frase negativa por una frase más optimista. Entonces, de nuevo, este es un caso muy ridículo, pero se puede ver la cantidad de cosas que uno puede buscar y prevenir, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahora? ¿Ok? Entonces ya tenemos lo de las reglas. Sabemos que hay plugins, sabemos que hay reglas, podemos crear nuestras propias reglas. Ahora sigue algo un poco más interesante. Nosotros podemos poner todo esto, sí, pero ¿qué nos asegura que los desarrolladores van a seguirlo, verdad?
Para eso hay ciertas automatizaciones que uno puede hacer, y la primera son los pre-commit hooks. ¿Alguien ha trabajado con eso? Okay. Esos hooks son muy útiles porque básicamente lo que hacemos es configurar el ambiente de todos los desarrolladores para que antes de hacer un commit se corran lo que nosotros queremos que se corra. En este caso queremos que se ejecute el ESLint y que no los deje hacer commit a menos de que pasen esas reglas que nosotros definimos. Esto originalmente se hizo para proyectos en Python, sin embargo en JavaScript también hay una herramienta que nos permite configurar este tipo de hooks que se llama Husky. Es muy sencilla. Eso sí no lo voy a mostrar porque configurarla sí requiere varias modificaciones, pero hay un montón de guías en internet. Entonces lo que uno hace es instalar Husky y decirle, ok, cada vez que se haga un commit queremos correr el lint, y si no pasa el lint, ese commit no es válido. ¿Okay? Otra manera, o más bien otra capa que podemos añadirle a esto, es obviamente el CI/CD. A mí me encanta la parte de DevOps, entonces tenía que meterla en la charla. Normalmente el CI/CD, para los que no saben, son jobs, son scripts que se encargan de agarrar el código que está en un repositorio, revisarlo, testearlo, y ya una vez que está, como se dice, integrated o validado, se pasa a los servidores en los que tiene que estar el código para ya poder ejecutarse, ¿verdad? Entonces, normalmente los pipelines de CI/CD lo primero que hacen es probar el código. Sin embargo, nosotros podemos también agregar un step ahí que le haga el linting también. Y de hecho tiene mucho sentido que esté al principio porque el linting es muy rápido. Como vimos, dura menos de un segundo en la mayoría de los casos. Entonces tiene sentido que corra antes de todo el resto de jobs, porque también he visto organizaciones que lo tienen como en medio. Entonces se corren los tests que duran media hora, se hace el build que dura otra media hora y después falla por un script de un segundo que revisó el linting porque no había un punto y coma, por ejemplo, ¿verdad? Entonces lo esencial es que esté al inicio, y agregarlo también es muy sencillo porque los jobs del CI/CD son básicamente secuencias de comandos. Entonces en este caso usted decide GitLab CI, que es como lo más rápido para crear pipelines, y le dije métete al código, instala las dependencias y corre el linter. Listo. Entonces ahí si el linter falla, sabemos que ese código tiene algún problema, no está de acuerdo a nuestras reglas dictatoriales de formato, no puede ir a producción. ¿Okay? Entonces también tengo un pequeño demo sobre eso, y esto ya es un demo un poco más estructurado. Básicamente aquí lo que tengo es una aplicación de React completamente blanca, no tiene mucho. Lo único que hice fue agregarle el linter y configurarle las cosas que acabamos de ver. Entonces, por ejemplo, si yo aquí creo una nueva rama, no sé, vamos a agregar un botón, por ejemplo. Entonces yo me vengo aquí y voy a crear una carpeta de components. Y bueno, en realidad el código que tengo aquí es de un input, pero este código ya lo tenía preparado solo para enseñarles. Entonces vengo aquí, voy a crear el componente input.tsx, lo pego y listo. Ahora, él automáticamente me tira un error. ¿Por qué? Porque en la configuración del linter yo puse un rule de que no se acepten componentes de clase. Para los que no están familiarizados con React, en React originalmente todos los componentes se hacían en clase y ya después llegaron los componentes funcionales. Entonces ahora lo que se intenta es no usar componentes de clase, sino que usar componentes funcionales. Sin embargo, de nuevo, no hay nada en React que haga prevención del uso de componentes de clase, pero nosotros sí podemos hacerlo por medio de ese tipo de herramientas. Entonces aquí él me está diciendo, no, ese código no puede ir a producción porque tenemos un componente de clase. Entonces, ¿qué pasa? Si yo intento hacer un git add, si yo intento hacer un git add de esto y hacerle commit, él, como vieron, automáticamente lo que hace es triggerear ese hook y correr el linter. Entonces él no me va a dejar hacer el commit hasta que yo cumpla con todas las reglas que están ahí especificadas. Ahora, esta validación es parecida a una validación de frontend, ¿verdad? Se ve muy bonito y todo, pero uno siempre le puede hacer bypass. Yo, por ejemplo, podría hacer un commit usando node verify. Eso básicamente lo que hace es saltarse esos pasos.
Entonces puede ser que haya un developer por ahí que dijo, madre, qué pereza ponerme a formatear esta vara, voy a mandarlo así, que se jodan estos maes. Lo manda, le hace push y se pasó nuestras reglas, ¿verdad? A ver. Entonces ahí es donde entra en juego el paso del CI/CD, que es como una validación extra. Técnicamente, el job del linting no debería fallar nunca si tenemos estos pre-commit hooks configurados, ¿verdad? Pero si alguien se quiere jugar de listo e igual mandó el commit, lo que va a pasar se vuelve un toque ahí. A ver. Disculpen ahí que se me desbloqueó el GitLab. Ok, aquí tenemos el repositorio. Y aquí está el commit que acabamos de hacer, ¿verdad? Entonces voy a crear un merge request. Ya creamos el input. Ojalá que nadie se dé cuenta de que no seguimos las reglas de formato. Entonces lo que pasa es que ese job se va a poner a correr y a verificarlo automáticamente. Entonces sí, el commit llegó al repositorio, pero para hacerle merge necesitamos que se cumplan esas condiciones, ¿verdad? Entonces ahí démosle un segundo. ¿Alguna pregunta hasta ahora, no? Okay. Entonces ahí vemos que tenemos el mismo error, no usamos class-based components, devuelva esa vara y arréglala. Entonces, bueno, hay un detalle más que me gustaría hablar, no sé cómo estamos de tiempo, ¿sí estamos bien? Bueno, no, Mariano. Normalmente cuando se hace este tipo de cosas, se hacen a medias, ¿verdad? Y esto más bien suele causar muchos problemas. Hay mucha gente que más bien odia este tipo de chequeos porque tienen varias inconsistencias. De hecho, alguien por ahí me dijo que había tenido problemas con eso en un proyecto. Entonces, ¿cuál es la manera o qué es lo que puede pasar? Normalmente se tiene una plantilla ahí de proyecto donde se tiene todo el código boilerplate, ¿verdad? Para que los equipos puedan llegar, duplicar ese código, hacer sus cambios y subirlo. Y normalmente ahí es donde se tiene toda la configuración del linter y el formatter y todos estos chequeos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se crea un proyecto y después resulta que se le hacen cambios a esa configuración. Entonces ya es totalmente distinta a la del proyecto. Pero el proyecto obviamente no está sincronizado, entonces ahí se queda con la configuración vieja. Después se hace otro proyecto con esa configuración nueva, se le hacen otros cambios a la configuración, se hace otro proyecto, se le hacen más cambios a la configuración y al final lo que termina pasando es que tenemos un montón de proyectos que sí, todos siguen ESLint, todos tienen su formatter, pero todos tienen formatters que funcionan totalmente distinto, ¿verdad? Entonces termina siendo código totalmente distinto y termina matando todo el propósito que tenemos. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? En vez de tener las configuraciones en el repositorio, como acabo de mostrar, lo que se hace más bien es subirlas como un plugin y que todos estos repositorios usen ese plugin para poder revisar el código, básicamente. Entonces, de esta manera sí logramos una consistencia general. ¿Y qué es lo bueno de esto? Porque sí, es algo sencillo, pero si uno hace esto bien, si uno tiene una configuración robusta del linter, de formatters, pre-commit hooks, análisis estático en el CI/CD y una centralización de todos esos estándares, el código se va a ver así siempre, ¿verdad? No hay de otra. O sea, si nosotros configuramos esto bien, toda nuestra organización va a tener código consistente, código sin problemas, código legible, ¿verdad? Y eso es lo que buscamos, porque obviamente no tener esto puede traer muchos más problemas. Y como vieron, hacerlo realmente no es difícil, es simplemente diseñarlo bien, ¿verdad? Que de hecho es una de las recomendaciones que quiero dar. Estos sistemas hay que diseñarlos bien, no es solo llegar, instalar un linter y poner un par de configuraciones y ya. Eso puede ser más contraproducente, por lo mismo de que si tenemos inconsistencias en configuraciones, vamos a tener más problemas y los developers van a terminar odiando la plataforma de ingeniería. Y lo que queremos no es eso, más bien es facilitarles la vida, ¿verdad? Entonces, les recomiendo, si en sus organizaciones no tienen este tipo de cosas, hagan el esfuerzo, hagan la exploración. Es algo que no debería tomar más de una semana en configurarse.
y los beneficios son muchísimos, ¿verdad? Como les dije antes, hay linters y formatters para cualquier lenguaje, o sea, aquí estoy hablando de JavaScript porque es lo que todo el mundo usa, pero en Python, por ejemplo, existe Flake 8, existe Black, que se suelen usar mucho en conjunto, y todos los lenguajes tienen. Y también existen muchas otras herramientas de análisis estático, como dije antes. No solo existen los linters, hay herramientas que incluso prueban los flujos de datos para ver si en algún punto van a cambiar de una manera no esperada. Hay herramientas que revisan las vulnerabilidades del código, y mientras más tengamos mejor, ¿verdad? En la mayoría de los casos, porque así podemos asegurarnos de nuevo de que el código no solo tiene una revisión humana, sino que tenemos algo un poco más allá, ¿verdad? Entonces sí, espero que no haya sido mucha información. Eso sería. Muchas gracias más bien por la atención. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Quedó demasiado claro. Demasiado claro. Luis, si estás conmigo, Luis. Bueno, buenas noches. Primero que todo, excelente presentación. Yo siempre he sido un fan de los linters. No he sido el más popular en mis equipos por poner tantas reglas, pero lo disfruto bastante. Me pasó una situación bastante interesante en un startup. Quisiera saber cuál podría ser el approach, qué harías vos en ese caso. Entonces, para dar contexto, estaba en un startup donde el CTO, con todo el respeto del mundo que se merece, no era el coder más chuzo, pero es de estas personas que tienen un problema y lo sacan a producción inmediatamente en 2 segundos. Y me pongo a poner todas estas reglas, pongo Husky, pongo ESLint, estamos usando Heroku, entonces automatizando algunos tests y no hacía el deploy si el ESLint no funcionaba. Llega el sitio de la madrugada a hacer un fix, no sigue ninguna de las reglas del ESLint y de pronto no puede pushear, no le sirve nada y son esos miles de correos a las 2, 3 de la mañana porque la producción no funciona. Yo, bueno, ¿qué quieres que te diga? O sea, el otro día es como tengo que decir al sitio como, haga JavaScript bien para variar. Pero no sé si te ha pasado algo así como, o sea, yo conozco que hay formas como los force, pero como metí tantos pasos en el proceso, se vuelve muy difícil hacer el bypass. O sea, por un fix en producción y lo arreglamos y después volvemos y pasamos eso. ¿Cuál sería tu approach a ese problema? Bueno, es cierto, tengo el micrófono. Mae, depende, ¿sabes? Siento que siempre hay casos en los que hay urgencia, ¿verdad? Y hacer esos bypass sí puede ser muy tedioso. Entonces, y probablemente no te vaya a gustar la respuesta, pero siento que la línea entre hacer que las herramientas ayuden y hacer que sean un dolor de cabeza es la educación. ¿De qué me refiero con esto? Que hay muchas organizaciones que tienen ese tipo de herramientas y entra un developer nuevo y en el onboarding nunca le mencionan nada de esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Toca aprenderlo a puro golpe, ¿verdad? Y eso no debería ser así. Si tenemos estructuradas ciertas reglas, ciertos estándares, lo primero que se debería hacer es educar a las personas y decirles, ok, este es el proceso de hacer un pull request, estas son las reglas que tiene que seguir el código. En caso de que tengas algún problema, puedes acudir a esta documentación, puedes preguntarle a tal persona, porque si no lo que pasa es que las personas siempre lo aprenden a medias, ¿verdad? Y cuando se topan con ese tipo de situaciones, lo primero que buscan es cómo hacerle bypass, cómo saltarme esto, en vez de acudir al conocimiento que deberían tener y arreglarlo, ¿verdad? Entonces sí, yo diría que es mucho un tema de educación. Buena idea. ¿Alguna otra pregunta? 1, 2, 3 ahí. No, primero felicitarlo, mae, porque sinceramente cuando yo vi el tema yo dije, mae, pues es una charla muy aburrida, la verdad. Pero la verdad estuvo interesante la forma que llevó la charla y me gustó bastante. Mi pregunta es, ¿existe algún repositorio de reglas de otras empresas que uno pueda adoptar para uno implementarse en el proyecto de uno?
Mae, sí, muchas gracias ahí, porque yo pensé lo mismo. Yo puse el título y yo, aquí, puña, esa charla va a estar aburrida, mae. Tengo que meterle memes, mae. Mae, sí, de hecho, hay varios muy populares. Por ejemplo, se suele hablar mucho de las reglas que tiene Airbnb. Airbnb, para los que no saben, es una de las pocas empresas que en teoría ha logrado un régimen no ops, ¿verdad? Básicamente tienen todo tan automatizado que no necesitan DevOps, no necesitan platform engineers, todo está automático, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que tienen públicas es su configuración de ESLint, por ejemplo. Y ahí, uno tiene, al usar ese tipo de configuraciones, uno pierde como ese control, ¿verdad? Igual se pueden hacer overrides de las reglas y todo, pero si ellos lo usan y les funciona, debería funcionarle a uno también, ¿verdad? Entonces, creo que me parece que también hay uno de Netflix, pero no estoy seguro. Es decir, el que te podría decir es ese, de Airbnb. ¿Algo más? Bueno, un aplauso a Alec. Alec, muchísimas gracias. Pero bien. Bueno, gracias. Bueno, primero por estar acá, por la invitación a Max, Mariano y el resto del equipo de Telescope. Yo posiblemente me siento raro, a pesar de que soy ingeniero en computación. No programo hace como 7 años y todo lo que decía ahora Alec, entendía pocas cosas. Estoy realmente como del otro lado del mostrador. Porque bueno, lo que a mí me apasiona más es vender lo que estamos desarrollando. Por aquí me acompaña Alexis, que es mi socio, levante la mano ahí, nuestro CTO. Con él sí pueden hablar de todo lo que Alex está hablando ahora, definitivamente. Y bueno, la charla mía es un poco más enfocada como a qué nos ha tocado a nosotros como startup vivir en estos últimos 3 años, para que tengan tal vez un poco de contexto. Nosotros antes éramos una agencia desarrolladora, un dev shop que se llamaba Banana Code. Desarrollábamos mínimos productos viables para startups que estaban desarrollando. Hicimos varios proyectos aquí en Costa Rica, como Delfino CR, Salud 360, trabajamos para McDonald's, Sasa Aseguradora, y después empezamos a trabajar para gringos, que pues ya pagaban un poquito mejor y ya teníamos más expertise. Y una de las cosas en común que no ha dejado de suceder en los últimos 7, 8 años que llevamos haciendo esto es que siempre todo urge, porque el startup es así, es un mierdero y todo está en fuego todo el tiempo y algo se rompe y los clientes se quejan, y cuando algo está como empezando a funcionar, pues todo es un caos y no hay un día de descanso que uno diga, uy, De hecho, cuando los clientes no molestan, molestan obviamente en términos de que escriben a soporte y demás, es como, algo anda mal. De hecho, nuestro otro ingeniero director dice, algo anda mal porque nadie se ha quejado, o sea, ya se va a romper algo ilegal. Eso como Murphy, la cantó y algún cliente dijo, esto es una mierda, ¿verdad? Eso pasa. Entonces, para los que no saben qué hace Avify, les pongo un poco de contexto. En 2020, cuando la pandemia explotó, nosotros teníamos más o menos unos 3 años de ya estar desarrollando e-commerce por accidente. Ni siquiera fue como porque dijimos, vamos a trabajar solo en la vertical de comercio electrónico. Y nos empezó a escribir gente, desarrollamos las primeras conexiones para sistemas de logística, las primeras pasarelas de pago, que se caían, cobraban doble, había un montón de errores en las primeras que hubo aquí en el país, que nos tocó conectar con bancos y otras cosas. Había muy poca infraestructura para eso y por accidente nos hicimos bastante expertos en esa parte. Nuestro otro co-founder, Pablo, ha trabajado mucho en Shopify, Magento, PHP, todo este rollo para e-commerce, entonces como que se dio un buen momentum y nos empezaron a contratar mucho para eso durante esos años. Y en la pandemia, boom, todo se cerró, nos echaron, los clientes dijeron, tenemos que congelar estos contratos porque la cosa está fea. Y empezaron a escribirnos muchos comercios, como, me pasaron su número porque me contaron que ustedes hacen e-commerce y ocupo ver, porque tuve que cerrar la tienda física y no sé qué. Para ese entonces nosotros no hacíamos proyectos por debajo de $10,000 porque era mucho trabajo y la hora se cobraba súper barata, entonces intentamos como ponernos esa regla. Pero hubo tantos clientes que estaban pidiendo como soluciones de comercio electrónico que dijimos, tenemos que hacer algo. Entonces lo primero que construimos fue una pequeña tienda en línea, como 3, 4 clics y usted tenía ya una tienda que estaba automáticamente conectada a nuestro Stripe en Estados Unidos, a correos de Costa Rica, que era lo más utilizado, y al sistema de facturación que ellos quisieran conectar, que eso ya sí pues le toca a cada cliente. Entonces se registraron 600 comercios
Tuvimos que llamarlos a todos, ma, ¿usted qué hace? Ma, yo vendo medias, ¿hace cuánto? Ma, hace un mes, ma, no podemos aceptarlo porque usted no tiene un negocio, usted está intentando ver qué va a hacer y ocupábamos hacer una muestra. Y de esos 600 logramos cerrar 100 personas que se animaron a hacer el proceso y nuestro modelo de negocio era cobrar el 15% de cada venta y nosotros traíamos tráfico a ese gran mall virtual donde existían todas esas tienditas que pusimos. Ese fue como el primer mínimo viable, mientras aparecían contratos para Banana Code, porque, di, mano, en serio, éramos 25 personas, tuvimos que despedir a la mitad de la empresa en una llamada como, maes, esta vara es súper anómala, nadie sabe qué va a pasar. La pandemia lleva más de un mes y no sabemos si esto va a durar un mes más, y duró 3 años más, 2 años más. Entonces, era un escenario muy complicado. Entonces, bueno, nos tocó pivotear un poco a ver qué hacíamos. Lo que hicimos fue inscribir el proyecto en Startup School, que es como esta cantera de Y Combinator, la aceleradora donde está Dropbox, Airbnb, todos estos. Y una de las cosas principales que ellos indican es, bueno, número uno, que hay que tener co-founders técnicos, que es muy importante obviamente para construir el producto, porque outsourcearlo a una agencia como Banana Code no era como lo conveniente, pero también funcionaba. Y lo segundo era que había que hablar con clientes todas las semanas. O sea, como hay un medidor, si ustedes se inscriben en un proyecto en Startup School, hay un medidor de con cuántas personas hablaste esta semana. Esa es como la regla. Y qué tan feliz o desmoralizado te sentiste esta semana, era como otras. Y nos pusimos a hablar con clientes, con estas 100 personas, y resulta y acontece que después de 4 meses de haber lanzado este pequeño producto, la gente nos decía, número uno, no quiero mandar a la gente ahí porque ustedes me van a cobrar el 15%, pero ese no es el problema es que la gente me quiere comprar en WhatsApp. Nadie quiere meterse a una tienda, quieren como, véndame esto y le hago el simpe y chao, vámonos, ¿verdad? Todo lo que pasa atrás, donde hay que organizar un inventario, donde hay que generar una guía de envío, donde hay que hacer el pago, ya sea conciliarlo por tarjeta o donde sea, para los clientes era un desastre y habían encontrado esa solución en Avify. Entonces lo que nos dijeron fue como, tal vez la tienda está cool, yo voy a hacer una en Shopify, o ya decían, ya tengo una tienda en línea. Entonces me la hizo y muchas gracias, ahí buena nota por el espacio. Entonces dijimos, bueno, tal vez ese no es el producto core que la gente está pidiendo, vamos a movernos a lo que la gente está moviéndose. Y bueno, WhatsApp era como el rey, ¿no? Todos sabemos que es el sistema operativo de Latinoamérica, India y África, de alguna manera. Entonces, bueno, nos tocó irnos por esa línea. Y posteriormente nos encontramos con negocios que decían, yo vendo mucho por WhatsApp, pero también vendo mucho por Shopify o por WooCommerce. Y se me hace un desastre el inventario porque vendo por conversaciones lo que ya no tengo porque se vendió por la web y viceversa. Entonces ahí fue como donde empezamos como a encontrar que había un problema que podía realmente estar afectando merchants más grandes, que podían traer tickets más grandes. Hicimos un pivot y dijimos, bueno, vamos a cambiar esto a dejar de cobrar una comisión y vamos a cobrar una suscripción como lo hacen estos productos, ¿verdad? De software as a service, y a ver cómo nos va. Le dijimos a los clientes, ya no vamos a cobrar el 15%, vamos a cobrar $29 al mes, que era una mierda, pero para cobrar algo. Y solo se quedaron 7, el resto se fueron. No, gracias, buena nota, no sé qué, por si no lo uso y no sé qué. Entonces, eso primero que uno se topa en ese ambiente, y yo con mi mindset de desarrollador, ¿verdad? Uno dice, estos maes no le ven valor a toda esta vergueada que nos estamos metiendo aquí atrás. El cliente, no le importa, el cliente solo quiere como deliver value y listo, ¿verdad? Entonces, empezamos en ese proceso y lo que nos dimos cuenta fue que, ya después de entrevistar muchas más personas, la gestión de inventario desde la omnicanalidad y la multilocalidad era como el way to go. De hecho, al año se pierden $1.8 trillones por distorsión de inventario en minoristas a nivel mundial. Entiéndase por robos, por esto. La vez pasada alguien pidió a un automercado en la aplicación porque la descargó y no sé qué, y al día siguiente le dieron mal, cacique que compró ya no está, entonces tengo que devolverle la plata. Y eso pasa todos los días, y entre más grande es el minorista, más sucede esto. Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, tenemos varios insights y varias tesis que empezamos a encontrar. Un solo inventario para liderarlos a todos, tiendas en línea, tiendas físicas, WhatsApp y conversaciones, automatización para reabastecimiento. Se le va a acabar esto porque usted no está viendo todos los canales, pero yo sí, entonces trate de traer ya pronto porque si no va a significar menos dinero para usted. Despacho y balanceo desde el punto más cercano. Shopify y otras plataformas hacen esto, pero el problema es que aquí en Costa Rica Shopify y WooCommerce y demás requiere como que un ingeniero se meta y hacer cableados y a veces ni siquiera se pueden conectar cosas. Análisis de canales en tiempo real, conversaciones centralizadas, que también cuando salió la pandemia había un CRM de WhatsApp, Instagram y Messenger, por debajo de todas las piedras había uno
cada vez que yo me metía a un anuncio me salían 3 más. Yo decía, ahí de fijo no nos vamos a meter porque ya eso está replagado de gente. El análisis del comportamiento en punto de venta, porque también cuando los merchants hacen anuncios, hay eventos offline, como vi el anuncio, me antojé y fui a la tienda física y lo compré ahí. Y esos son eventos de conversión que si Meta aprende de eso puede optimizar más los anuncios. Y por último, conectar la cadena de suministro, como bueno, todos estos software que existen actualmente, inventarios, ERPs y demás, a veces viven en un local host en la computadora del cliente y si se daña tiene que venir un técnico a arreglar esa vara y no está todo interconectado y menos entre los merchants, como si mi proveedor usa esto y yo uso esto, nada de eso está interconectado. Y a eso se le suma algo que se llama el bullwhip effect. Hubo Black Friday, entonces todo el mundo se vuelve loco porque todo el mundo quiere comprar algo, entonces el merchant llama al supplier y le dice, ocupo que me manden más, mándeme el 5% más en este caso. Y ese tiene otro proveedor al que le dice, mándeme 15 porque todo el mundo me está pidiendo más y el de arriba tiene que producir más y después pasa Black Friday y Navidad y la gente tiene que liquidar toda esa mierda en enero y se pierde un platal porque nadie tiene conocimiento exacto de la trazabilidad de desabastecimiento porque nada interconecta estos puntos. Entonces, nosotros lo que hacemos en Avify y por accidente también, después de que tuvimos estas charlas de, esta tienda no le sirve, bueno, ¿qué le sirve? Esto y esto. Fue que comenzamos a trabajar, número 1, en construir un sistema de inventario. Esto fue como lo primero y lo más doloroso porque estamos hablando de manejar productos cruz, de manejar bodegas, de manejar desabastecimiento, productos que están reservados, que aún no han sido vendidos y que si el cliente lo cancela y que la nota de crédito. Entonces, lo primero que empezó a pasar fue, esto es más abrumador de lo que imaginamos y yo salgo a vender algo y le prometo al cliente que un día eso va a existir y esto me agarro de golpes con Alexis y con mi hermano y les digo, bueno, tenemos que ver cómo hacemos esto better, fast than perfect, que ese ha sido siempre nuestro mollo. Entonces, ahora que decía este o no sé quién preguntaba, ¿verdad? Es que el sitio quería mandar toda producción ya, a veces toca porque la gente está pagando y es como, resuélvame esto ya. Entonces, cuando empezamos a descubrir más casos de uso y más tesis detrás de todo lo que había que implicar en desarrollo, a veces ni siquiera el diseño era algo. Era como, tomen, aquí están estos elementos y estas interfaces gráficas muy básicas que yo hacía en Figma. Se la pasaba a los desarrolladores y les decía, confío en ustedes, vayan, denle y saquemos algo para que esto sirva ya y después lo vamos a formatear, ¿verdad? Entonces, una vez que tuvimos esta parte de inventario y ya todo esto estaba funcionando, tal vez como para que vean aquí adentro un poco, tuvimos que incluir toda la parte de metadata, toda la parte de imágenes, que esto, si yo tengo un Shopify o un WooCommerce, tiene que sincronizarse en tiempo real y eso depende también de que el servidor del cliente no sea una basura para que todo se sincronice rápidamente. Entonces, empieza uno a lidiar no solo con problemas técnicos de uno, sino con los del cliente, dependiendo de las tecnologías que utilice. Aquí está el manejador de variantes, entonces todo esto se combina, que si tengo tallas versus colores, todo tiene que hacer un producto cruz, lleva códigos de barra, lleva precios, costos, pesos, y si por A o por B tengo Black Friday y necesito poner un precio de oferta entre fecha y fecha, tengo que hacerlo. Y esto solo es inventario. Cuando empezamos a entrar más a profundidad, porque esto lo que hacía era alimentar únicamente esto, que es esa pequeña tienda en línea, que el 90% del tiempo se ve en teléfono. Y la mayoría de las veces ya yo quiero hacer la compra desde que lo vi en TikTok o en Instagram y demás. Es como entender un poco cómo viene ese flow. La gente quiere caer en un landing, ver esos lentes y decir, los quiero o no los quiero. Y si me meto a hacer el checkout, ver si vale la pena el envío o si no jalo, ¿verdad? Y abandono el carrito. Entonces, eso solo alimentaba esa parte. Entonces, eso nos tomó más o menos como todo el 2022 hacerlo, estructurarlo, que funcionara para que la gente que no tenía una tienda en línea pudiera venir y por lo menos suplir esa parte. La parte de WhatsApp ni siquiera existía, no teníamos nada conectado. ¿Y qué fue lo que hicimos? Bueno, nuestro primer MVP fue, hagamos un creador de órdenes donde el cliente simplemente venga y seleccione de qué canal está haciendo la venta, punto. No tenemos nada más que hacer, ya eso hace que el cliente resuelva un dolor que es ordene los datos, solo ponga aquí de dónde viene el canal. Entonces empiezo a recoger la información y todo está unificado y manejo un solo inventario. Entonces, cuando llegamos a ese punto, estábamos un poco más a salvo, estábamos haciendo dinero, no lo suficiente, pasamos por rondas de inversión y todo un proceso bastante doloroso para convencer a inversionistas de que esto un día va a ser un $1 billion company. Y bueno, ya con esto empezamos como a tener un poquito de usabilidad diaria.
con unos 30, 40 clientes y todos los meses alguien se iba porque se moría el negocio, también eran muy pequeñitos, entonces aspirar a negocios más grandes que tienen un ERP y cosas un poco más elaboradas era como, bueno, nos falta un poco de trabajo para llegar a ese nivel de casos de uso. Entonces, dentro de todo este proceso viene el huevo y la gallina. Yo le decía a la pasada con Max, le digo, ¿qué hacemos? Metemos Scrum y nos metemos súper rígidos a hacer sprints y cálculo de puntos y póker y no sé qué, o nada más le damos y le damos y le damos. Entonces hubo como un tiempo donde todo era demasiado cascada, porque yo lo que hago es montarme en la moto, ir a visitar clientes, meter en un conference de Discord al director de producto y decirle, apunte todo lo que le voy a decir aquí. Este cliente dice que no le sirve esto, que no le sirve esto, que no le sirve esto. Y él agarraba todo eso y lo metía en tiquetería y nos poníamos a hacer pre-planning y planning y no sé qué. Entonces, mientras hacíamos todo eso, se acababa el sprint porque no nos daba chance de hacerlo realmente. Entonces fue como, ok, ¿qué tenemos que hacer? Ordenar esto en prioridades del cliente que más paga o el cliente que está más enganchado con nosotros. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, al inicio en estas fases, y no lo hemos dejado de hacer en 3 años, es hacer cosas que no escalen. Todo lo que hicimos fue armar un grupo de WhatsApp con cada cliente que entra y decirle, este grupo va a durar 60 días. Vamos a recoger todas las necesidades que usted tiene y después de los 60 días usted se va para otro área de soporte que es un solo número de WhatsApp, que eso entra a Intercom y ahí es ya otro área de soporte. Entonces, todos los días hablamos con los clientes a todas horas. El cliente que no recibe un mensaje en la semana, algo anda mal. O sea, si no nos contesta, tenemos que ir a empujarlo y decirle, ¿qué? ¿Por qué no estaba usando el sistema? No, yo he metido unas órdenes. No me mienta porque yo aquí tengo todas las órdenes. Yo estoy viendo si usted está metiendo o no está metiendo órdenes, entonces dígame por qué. Bueno, sí, es que la verdad es que no he tenido tiempo. Entonces, hay que lidiar con que el cliente realmente se quiera como onboardear con nosotros porque ya le hicimos un grupo, el más está pagando y tiene requerimientos que tal vez, ¿verdad? Uno no tiene que sacarle con cuchara. A veces hasta que yo voy al lugar, el cliente me dice, vea, esto no sirve. Y hace días les iba a decir, hace días, ¿hace cuánto? No, hace un mes que no me sirve esto. Entonces, también es muy difícil tras la barrera virtual decirle al cliente, venga, expóngame sus dolores para poder sumarlos a nuestra etiquetería y darle prioridad, ¿verdad? Después de que todo esto ya empezó como a caminar un poco más en, hagamos release todas las semanas, ahí de forma como ghost, y después publicamos una versión, nos empezamos a dar cuenta con las visitas que el cliente tenía que integrar su tienda física. Sí o sí hay que integrar la tienda física porque muchos vienen de ahí, y durante la pandemia se empezaron a digitalizar, y hicimos un Instagram y ya empezamos a hacer ventas por WhatsApp y no sé qué, pero resulta y sucede que conectarse a los puntos de venta de todas las marcas que tenemos era un dolor de cabeza. O sea, la mayoría estaban super legacy, viven así, con lo que les dije en localhost. Yo llamaba a los dueños de estos puntos de venta, le digo, ¿qué? ¿Cómo me puedo conectar a algún API ahí? Y viejo, la última vez que actualizamos eso fue hace como 6 años, y ahí yo le puedo hacer una carpeta y yo le deposito ahí un CSV y usted ve si el inventario se actualizó. Yo, no, perdamos el cliente por ahora y hagamos una lista de cuántos vamos perdiendo si esto no funciona. Y nos tocó hacer un punto de venta físico, que fue otra gran breteada. Fue como, hablemos con alguien que ya haya hecho esto por atrás. Eso estamos hablando que fue hace un año exactamente, como que dijimos, ya hay suficiente evidencia para darnos cuenta que tal vez es necesario hacer un punto de venta físico. Hablé con un director ejecutivo de otra empresa en México que tiene como 3,000 clientes y me dijo, van a durar 6 meses con un equipo de 20 desarrolladores, eso duramos nosotros. Y yo, eso sí está bien serio. Lo expusimos en la mesa de discusión y mi hermano, que es el que se encarga de ese módulo, me dijo, vamos a durar 6 meses, pero va a ser solo yo. Entonces vamos a ver cómo nos va y funcionó, realmente lo sacamos como en 7. Es un mínimo producto viable que hoy por hoy representa, transamos más o menos como $2 millones al mes en órdenes, en mercancías, y esto representa como el 35-40% de lo que hoy pasa por los rieles de trabajo nuestro. Entonces, boom, algo más que nos acerca a Product Market Fit, la gente lo agarró y de hecho el mes que lo lanzamos subimos como 22% ingresos y fue como, que hay señales de que esta vara va a funcionar. ¿Qué nos hace falta? La parte conversacional, que es otro producto totalmente aparte, pero que sí habla directamente con las bodegas y el inventario, que es el CRM. Entonces, toda esta vara que está acá, nos tocó meternos a lidiar con el API de Meta, que a veces es bien complicado, que ha sufrido demasiados cambios en los últimos meses, y que encima de eso, si utilizamos el API directo de Meta, el cliente tiene que pagar por conversación iniciada, y si se vence en 24 horas, al cliente se le bloquea la conversación. Entonces, no es solamente el reto tecnológico, sino socializarle al cliente, como, le puede pasar esto, ¿qué quiere hacer? No, si no se conecta igual a WhatsApp Web, no lo voy a usar. Hay otro bloqueo.
El cliente quiere conectar la tienda física, tener el inventario, pero si esta vara no sirve como sirve WhatsApp Web, boom, estamos perdidos porque el cliente no va a entrar por una cosa, ¿verdad? Al final el cliente decide irse o quedarse por una sola cosa. Entonces, ¿qué nos pasó? Bueno, tenemos que conectar esto por QR, igual a como sucede, y eso, es un mierdero. Ahí atrás es como abrir una pestaña de Chrome cada vez que un cliente quiere conectar un QR, y eso gasta y gasta servidor. Entonces, bueno, tuvimos una conexión QR súper pedorra como por 7, 8 meses, y la gente decía, otra vez se desconectó esta vara, ¿verdad? Entonces, ya teníamos varios frentes de producto abiertos, y yo le decía a Alexis, le decía a Max, ¿en qué momento nos metimos en esta bronca, Escuchamos demasiado al cliente y ahora tenemos un backlog interminable ahí atrás que no podemos ni puntuar, y que es cierto, no es como straightforward, como listo, aquí está la función, chao, seguimos con la siguiente. Es que eso empieza a generar pulgas y empieza a hacer un backlog de errores. Entonces, nosotros somos un equipo de 5 developers, más o menos, ¿verdad? 5 developers, antes había una persona más. Entonces, para que se hagan una idea más o menos de la carga que hay a nivel de desarrollo y de producto, y que hay que empezar a sofisticar el producto que ya está funcionando. Entonces, para que se hagan una idea, cuando alguien mete todo su equipo de ventas aquí, yo aquí tengo el inventario que está en tiempo real en la tienda en línea y en las tiendas físicas. Entonces, yo puedo venir acá y decirle, sí, mira, aquí tengo este producto, vamos a poner uno que tiene imagen, tal vez el de las gafas, y puedo agregarle la descripción y el disponible en el mensaje como para generar un poco de urgencia, y yo puedo enviarle aquí ese producto al cliente. Entonces esta hora tiene como un lag ahí, tiene una latencia como de 5 segundos, entonces el cliente es, cada vez que mando el producto no sale de inmediato, es como, bueno, dele chance, es tecnología innovadora, estamos tratando de crear algo nuevo que usted no tiene, y que dice, si se devuelve a lo que tenía se le va a hacer un desastre. Entonces ya el cliente dice, bueno, quiero esos lentes, buenísimo. Entonces ahora de este lado tenemos el creador de orden, que permite crear en tiempo real la orden, cambiar el inventario. Si aquí tengo la información del cliente, de una vez tengo aquí el producto, entonces si aquí tengo a Juan, ya está almacenado en la base de datos, y si activo el servicio de envío, otra capa de dolor, conectarnos a los servicios de logística de cada país. Tenemos clientes en 9 países, entonces ya se imaginarán lo que es conectar en cada uno el que sirve. Aquí en el caso del Reyes Correo de Costa Rica, entonces ya esto me calcula aquí el precio en tiempo real. Son 1920 colones y listo. Entonces si el cliente dice, ok, mándemelo, ¿cómo me quiere pagar? Con TiloPay, bueno, con tarjeta, con transferencia, lo que sea. Entonces si el cliente escoge, por ejemplo, TiloPay para pago en tarjeta, yo creo la orden y esto en tiempo real viaja a Shopify o viaja a WooCommerce, viaja a la bodega desde donde se afectó ese inventario, quita el producto, lo coloca en un estado reservado y comienza el ciclo de sincronización en todos los espacios para que no se vendan productos que ya están ¿verdad? Vendidos en otro canal. Y esto abre otro portillo que son inventarios de emergencia. Si hay colisiones, una época como este fin de semana que viene, que es una locura, se empiezan a vender cosas porque es en segundos que se vendió lo mismo en un canal y el otro. Entonces entra una colisión que abre un inventario por el otro lado. Y todas estas órdenes, bueno, aquí se hace el resumen del pedido con el link de pago y demás. Y todo esto por atrás empieza a juntarse. Tenemos un solo ledger de órdenes que están por aquí nada más despachándose, ¿no? Entonces, aparte de esto, bueno, pues reportería y otras cosas. Y la última fase, que era lo que mencionaba aquí al inicio, esta parte de conexión de cadena de suministro, cuando nos empezamos a dar cuenta que teníamos clientes que usaban Avify y sus proveedores también usaban Avify y los puntos de venta físicos en consignación también usaban Avify. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, conectemos a toda esa gente aquí atrás. Entonces hicimos una sección de contratos donde yo hago un contrato con Alec y le digo, voy a vender mis chemas en su tienda física y usted me va a cobrar un 20% de comisión por cada producto, y cuando termine el mes, ¿qué hace la gente normalmente? Y, ¿qué se le vendió? Bueno, sí, factúreme tanto, y tiene que hacer eso con 25 tiendas físicas. La gente pierde demasiado tiempo. Entonces aquí la gente crea contratos, hace los acuerdos, y dentro del contrato yo tengo una orden que veo yo y la ve Alec. Entonces cuando Alec entra a Avify, usa este módulo de manera gratuita. Si aún no es cliente, lo empujamos a que se haga cliente para que sea más rápido. Entonces cuando él vende por WhatsApp o por tienda física, tienda en línea, automáticamente si mi producto se está viendo afectado ahí, actualiza la orden de consignación y me dice a mí, se le acaba de vender esto en la tienda de Alec. Entonces inmediatamente la gente dijo como, quiero eso, ¿a dónde les pago para tener eso ya? ¿Verdad? Entonces obviamente entramos en el mismo ciclo de, no lo tenemos todavía listo, pero ya lo vamos a tener. Entonces empiezan procesos un poco más comerciales de, si me paga ya tanto,
lo metemos en el grupo de beta testers, le abrimos el grupo de WhatsApp que antes tenía cuando hicimos el onboarding, y ahí es donde involucramos a desarrolladores, producto y diseño. Entonces hemos tenido reuniones donde viene un desarrollador, viene el área de producto, el product owner, y viene la diseñadora y entrevistan al cliente y le dicen, bueno, explíqueme cómo funciona su proceso, y después le vamos a explicar con unas pantallas de Figma cómo estamos planeando hacer ese proceso. Entonces, a pesar de que no es Scrum de alguna manera como súper estricto, pues hemos ido adaptando a escuchar, que fue la consigna de hace 4 años, cuando metimos esto a Startup School de una manera diferente. Escuchar a los clientes y asegurarnos de que realmente el cliente ve el producto que va a salir. Todo esto que yo les estoy enseñando aquí ha sido porque la gente nos ha dicho, aquí, allá, aquí tengan este botón, pongan esto aquí. Entonces el sentido de urgencia siempre es muy grande. ¿Y qué es lo más importante de todo esto? Como para ir cerrando, que la gente que se nos aproxima y que entra a trabajar con nosotros, sí les advertimos como, esto es un caos, aquí atrás hay mucho fuego todos los días, y a veces hay días buenos y hay días malos, y todos estamos viendo las mismas métricas, los mismos números, cuánto revenue hay, cuántos clientes hay entrando todos los días, porque lo que haga cualquier desarrollador en cualquier esquina está impactando radicalmente los ingresos de la empresa y la manera en la que la empresa también empieza a hablar en boca a boca de otras personas, ¿verdad? Entonces, para hacer un wrap-up, después de contarles todo este caótico proceso, cuando nosotros trabajamos con developers, que nos ha costado realmente encontrar gente como que se quiera adaptar a esta realidad jodida, es primero una mentalidad de innovación y resolución de problemas. O sea, nosotros nunca contratamos a gente que no sea mejor que nosotros. Siempre buscamos a los mejores, porque para construir esto y llevarlo a nivel mundial, necesitamos a los mejores. Y necesitamos que si usted tiene una idea y usted quiere socializarla, venga, cacarela, veámosla, hagamos una pequeña prueba de concepto, y si funciona, vamos con la idea de ese mae y entrémosle, porque tiene sentido. Estamos tratando de llegar a la mayor cantidad de clientes posibles, y eso es resolución de problemas. Compromiso con la calidad y la mejora continua. O sea, nosotros no tenemos una política de vacaciones, no tenemos, hay un montón de cosas. Es como, estamos aquí para ganar y llegar a estos objetivos. Entonces rápidamente detectamos si alguien anda mal, si alguien está enfermo, si alguien, ¿qué? ¿Estás bien? Porque no te veo como activo, porque es muy intenso el día a día. Entonces siempre como comunicación, como me siento mal, o estoy fundido, necesito 3 días break, porque realmente necesitamos que todos tengan su cerebro lo más sano posible. Entonces, si usted está cansado y ocupa ir a dormir, váyase, prefiero que duerma 2 días y después regrese con su cabeza fría y tranquila para poder seguir haciendo esto, porque esto no se acaba ahorita en diciembre, es un long run de 10 años, ¿no? Fuerte enfoque en seguridad y buenas prácticas de desarrollo, eso nos ha pasado la factura ahí un par de veces por estar de apresurados y subiendo cochinadas ahí en producción, ahora. Entonces ya lo aprendimos a la dura, pero bueno, toca. Y bueno, no tener miedo al cambio constante. A veces yo voy y me doy una gira de trabajo una semana y me siento y digo, hay que quitar esto, esta vara no sirve, la gente no lo está usando. Hay un montón de cosas que, lo hicimos, lo desarrollamos y tal vez tomamos una mala decisión en el momento, pero definitivamente nos toca o cambiarlo o modificarlo o simplemente cancelarlo y aprender del error y movernos hacia adelante, ¿verdad? Entonces, creo que dentro del proceso de poder llevar esto a Latinoamérica, primero como un primer stop, es definitivamente buscar gente que quiera comerse la bronca con nosotros de llevar esta empresa a otro nivel, porque si a nosotros se nos va todo el equipo hoy, nos sentamos a llorar ahí en una esquina, porque nosotros solo estamos tratando como de encontrar de dónde vienen los inputs para que sean los ingenieros y sea el equipo comercial y demás los que nos ayuden a llevar esto, ¿verdad?, al siguiente nivel. Entonces, siempre hay como un sentido grande de pertenencia. Los desarrolladores que se han quedado con nosotros en los años más duros, donde tuvimos que decir, bueno, tenemos que bajarnos el salario a la mitad, si se quieren ir, todo bien, les ayudamos a buscar otra empresa. Y dijeron, no, ¿como para qué? O sea, me voy a quedar a ver los pichazos, démosle a ver qué tal. O sea, porque realmente hay como un sentido de que el producto que estoy creando hoy lo está usando un montón de gente todos los días, y que mi commit definitivamente está afectando positivamente la experiencia de un cliente, ¿no? Entonces, si esto es parte de lo que están buscando, más allá de otro tipo de puestos en startups mucho mejor fondeadas en Estados Unidos con otras realidades distintas, aquí en Costa Rica hay mucha calidad, y a veces definitivamente necesitamos eso en las líneas de los ticos también, que estamos tratando de hacer disrupción en tecnología e innovación. Así que felices de conversar con ustedes. Alexis puede hablar un poco más de la parte técnica y un poco más de la parte comercial. Y bueno, agradecerle también a Max y a los muchachos de Telescope por este espacio. Muchas gracias por la atención. Pura vida.
O no sé si hay preguntas sobre. ¿Preguntas? Súper chiva la presentación. Bueno, yo lo sigo ahí desde que está en pañales, entonces es muy chiva ya ver la historia detrás de cómo ha ido evolucionando. Buenísimo. Bien, eso tengo una duda. Mencionaste como varios roles. Me interesa saber, cuando están sentados en una mesa pensando cómo resolver, cómo definen quién agarra qué rol, por skills, por intereses, por posibilidades de crecimiento, qué es lo que se les viene a la cabeza para definir quién se va por qué parte. Bueno, Alexis tiene ahí bastante de ese lado, pero bueno, yo creo que casi siempre, si quiere participar de fijo, mae, o sea, siempre tiene que ver, tenemos una escala, si quiere menciónela, mae. ¿Cuál es la escala de prioridad que tomamos? Realmente, bueno, como la persona que toma la tarea. Mae, péguese el micrófono más un toque. Ok, ahí sí me escuchan, listo. Ok, realmente como la persona que toma la tarea depende como el que tenga más tiempo disponible o menor cantidad de tareas. O sea, como todos son full stack, entonces como usted tiene tiempo, usted resuelve la tarea, a ver qué hace, la resuelve. Y ya más allá como de la prioridad de qué hacemos, depende como, ok, empezamos por afecta las ventas drásticamente, eso es una prioridad. Después va como, ese problema afecta una gran cantidad de clientes, ok, segunda prioridad. Después es como, es una mejora de UX, ok, va a otra prioridad. Finalmente es como, es solamente un cambio de diseño para que el botón se vea en lugar de morado un poquito más claro. Es como, no, eso va de último lugar, ¿verdad? Entonces, tenemos como una escala de prioridades y después como una asignación de etiquetas hacia los desarrolladores, que al final de cuentas es como, tienen las manos disponibles, dele. También a veces pasa que si una funcionalidad está bloqueando ventas, o sea, como que en serio comercial dice, madre, si esta hora no se arregla, aquí estamos haciendo el papel, pasa todo a un segundo plano, si no hay ningún incendio ahí, y es como, bueno, madre, resolvamos esto ya, porque en serio la gente quiere pagar por esto, y tenemos ahí 20, 30 clientes que están por entrar y no lo pueden hacer porque falta solo eso. Eso nos pasó como el primer año y medio, que era como, bueno, madre, o lo hacemos o definitivamente mejor apagamos el chinamo porque la gente no quiere pagar, ¿verdad? Pero siempre es eso, como de lo que habló Alexis, y ya si ventas se ve afectado, definitivamente es parte de... Buenas, parcialmente ya me contestaron, pero me llamó mucho la atención. Yo trabajo mucho con Scrum, entonces me llamó la atención cuando trabajaron con Scrum en su momento. Quisiera saber si tenían alguien especializado en Scrum en ese momento, o están implementando ustedes propiamente. Y la segunda pregunta es, ¿el límite de los $10,000 por cliente ya no lo tienen? Sí, no, eso fue de la agencia. Sí, ok. ahora cobramos una suscripción mensual, para responderte de atrás hacia adelante, desde los $99 hasta lo que alcance el tamaño de la empresa que lo está usando. Con Scrum, cuando nosotros estábamos en la agencia y algún cliente pedía Scrum, lo hacía yo. Yo trabajé en Conrad Group un tiempo, y ahí aprendí un montón de Scrum súper estricto. Y después como que lo que aprendí me lo llevé para estas experiencias. Entonces, cuando intentamos meter Scrum, yo me puse rígido, como, bueno, pre-planning, planning, puntuación y los stories y todo como muy, muy estructurado. Y, no funcionaba, o sea, como que había tanto encima que era como, bueno, vamos a parar todos esos tickets y vamos a resolver esto que está aquí porque ya, eso ya valió, tenemos que entrarle a esto porque ya se nos está quemando el rancho. Entonces, fue muy difícil. Yo soy bastante como amante de esa estructura porque le da mucho orden, me permite ver si el equipo está realmente aguantando o no la carga y demás, y principalmente habilitar reclutamiento, pero por más que lo hemos intentado es muy difícil ser tan estructurado. Yo espero que en algún momento llegue un punto en el que sí, traigamos un experto que lo haga al pie de la letra y que nos permita como predecir un poco más el esfuerzo que hay que requerir, pero no lo hemos logrado, es bien complejo, la verdad. Peter, primero que todo, gracias por la historia. Siempre aprendo un montón escuchando tus historias. Yo tengo una pregunta. Cuando, digamos, ya empiezan a haber muchos clientes y empiezan a tirar mucho feedback, supongo que el negocio, en el caso de ustedes, de los diferentes clientes puede ser diferente, tienen diferentes necesidades. ¿Cómo hacen para elegir a quién hacerle caso? O sea, si un cliente llega con un feedback y otro con otro diferente, ¿cuál elige? ¿Cómo lo hacen? Eso es una buena pregunta. Nosotros nos especializamos en moda. Ropa, cosméticos, joyería, accesorios, todo lo que se ponga la gente encima son nuestros nichos de trabajo. Entonces, no aceptamos ni servicios ni restaurantes. Eso fue como lo primero que dijimos, bueno, no más verdurerías, huevón, porque un día llegó una verdurería, después llegaron dos, después llegaron tres, y era, quiero gramos, pero si el aguacate va a la mitad, o sea, una locura, Entonces dijimos, bueno, no más de eso, porque nos pasó, empezamos a desarrollarle funcionalidades a gente
que se fue a los 3 meses y fue como, madre, mierda, otra vez nos pasó, alguien nos la metió con curva, madre, y empezamos a hacer cosas que no teníamos que hacer, y aunque el cliente pagara $200, $300, madre, después no le servía a nadie, solo le servía a esa verdulería y ya no atendíamos verdulerías. Entonces eso fue lo primero, madre, delimitamos como a quién no vamos a atender, fue como lo primero, y dentro del scope que tenemos actualmente, también definimos a quién no queremos atender de la parte de abajo, porque madre, también empezábamos a sumar clientes que nos daban feedback, y después era, madre, Pedro, madre, vieras que vamos a cerrar la empresa, mira, la puta, madre, pero eran 2 personas, ¿verdad? Nada más, entonces era una empresita muy chiquita, entonces también dijimos, bueno, madre, así y de aquí para acá, ¿verdad? Eso fue lo primero. Y se han acercado a otro tipo de casos, más gente que vende aires acondicionados, gente que vende tanques de agua, cosas un poco más B2B, tal vez para empresas, pero que caben dentro de la posibilidad de, usted tiene un inventario que se transporta, que se calcula en vivo, vamos por ahí, no pasa nada. Y más, lo que nos empezó a pasar, y lo digo a mí, porque también ya llegaba a desarrollo y me decía, brother, deje de estar vendiendo eso porque no lo vamos a hacer ni hoy, ni mañana, ni el otro mes, man. Entonces, también parar un toque la emoción mía y aprender a decirle que no a cierto tipo de gente. Entonces, creo que estamos como tratando de seguir el path que dice Seth Godin de el minimum viable niche, ¿no? Que es ahí, ya hay suficiente cantidad de tiendas de ropa a nivel centroamericano y latinoamericano como para poder trabajar en esa línea y sus subdivisiones. Ya por dicha, lo que ha empezado a ocurrir es que llega un cliente que pregunta por un caso de uso y sí, la herramienta ya tiene eso. Sí, ya eso salió el mes pasado, o sale el otro mes, ya está en QA y ya lo podemos como tangibilizar, incluso el comercial se lo muestra, aunque no esté en producción. Pero creo que ha sido eso, como, y Max nos ha dado duro ahí, como vender lo que sirve hoy y se acabó, porque si lo usan hoy 300 comercios, de fijo hay 10,000 más allá afuera que pueden usar eso que sirve hoy, ¿verdad? Entonces definitivamente eso ha sido que le cuesta a uno como aprenderlo, pero a la dura, y ya hay suficientes problemas de escalabilidad solo en ese pequeño espacio, ¿verdad? Entonces, de hecho ahorita estamos cambiando infraestructura de servidores y otras cosas porque ya estamos escalando, se nos están empezando a romper cosas y fue como, bueno, ya solo con esos casos que tenemos, ya hay buenos problemas, tenemos clientes que tienen un equipo de ventas en Nicaragua, uno en Guatemala, uno en Costa Rica, cada uno usa monedas diferentes, entonces solo en ese nicho ya hay suficientes problemas como para quedarnos ahí un buen rato. Entonces creo que la respuesta ha sido eso, como delimitar dónde queremos ser bien ganadores. Pura vida, buenísima la charla, muchas gracias. ¿Cómo hacen para decidir, digamos, ahora está hablando mucho de que hay que a veces sacrificar calidad y así, digamos que llegó un feature o digamos había un bug que tuvieron que solucionar rápido con una solución feilla, ¿cómo hacen para manejar esa deuda técnica? Puta, bueno, qué difícil, eso es complejo porque la deuda no acaba, todos los días hay más deuda. A ver, pasan muchas cosas, o sea, cuando ya ese bug o cuando ya ese hotfix que salió, ya empieza a generar problemas de rendimiento, se para todo un toque y Pablo y Alexis se meten ahí, 10 horas a ver hasta dónde llega el problema y dice como, esta mierda la hicimos hace un año y esta cochinada aquí está alambradísima y esa era la pega y tiene el servidor hasta la jeta de carga por eso. Eso es lo que pasa, justo así. O sea, cuando ya empieza a ser un dolor, paramos ahí, lo reparamos y eso resuelve 3 cosas más que no habíamos visto, Entonces, o sea, a mí me encantaría que ya tuviéramos un montón de unit testing y súper automatizado todo el QA y que todo esté como bien apalancado hacia cómo atrás está el performance, pero la realidad es que no hay suficientes manos para lograrlo. Entonces, vamos como soportando la deuda hasta que digo, ok, listo, ya, vamos a parar aquí, hacemos 2, 3, mi hermano a veces hace una semana de revisión hacia atrás, Alexis también, y reportan, esto ya no va a pasar más, este error de esta pantalla blanca que salía aquí y crasheaba ya no va a pasar más y pasó por esto y esto. Entonces, para todos los desarrolladores, esto y esto no se hace más, se hace a través de esto. Entonces, ese es el ciclo de iteración continua, siempre trabajamos de esa manera y creo que la deuda técnica es imposible quitárnosla de encima, porque uno programa, construye y entrevista sobre las suposiciones que salen. Y yo creo que también a nivel de código ustedes lo hacen, ¿no? Como digo, ustedes tratan de imaginar los escenarios, el product owner trajo todos los escenarios, pero siempre hay algo que se va. Y tal vez el hotfix en ese momento ayudó a aliviar la carga
y hay que seguir, y funcionó, la curita está bien sujeta, pero ya después cuando hay más usabilidad, ya el mismo usuario lo desarma, man. El mismo usuario lo rompe y es como listo, man, paremos aquí y arreglemos eso. Definitivamente ese es el proceso que usamos ahorita. Bueno, yo creo que estamos listos. Muchas gracias, Pedro. Un aplauso para Hay Pedro. uno más ahí, no sé si Ah, no. el último ahí para... Muchas gracias por la charla, súper valioso. Compartir este camino que han tenido y ver lo que todavía están ahí dando la pelea. Por ayer. Yo por lo menos me identifico mucho porque yo también comencé una startup. ¿Puedes pegarte el micrófono? Perdón. Me identifico mucho porque comencé una startup por ahí mismo de 2020, 2021. Y viendo hacia atrás, ahora lo que hay es un cementerio, ¿verdad? De startups. Entonces, tener esta información y la experiencia que comparte es súper valioso. Tenía varias preguntas, algunas ya medio que la respondió. Por ejemplo, la escalabilidad de la infraestructura. Entendí que tienen componentes que comenzaron a usar, que me imagino tienen PHP y todas estas cosas, y yo me estaba preguntando, ¿y cómo está escalando eso? Porque la parte de ventas parece que le va muy bien, pero en infraestructura, ¿cómo van a hacer para escalar esos componentes que tal vez decidieron usar hace un tiempo atrás Claro. y se convirtieron en parte esencial de lo que tienen? Entonces, yo me estaba preguntando si han tenido problemas, como ya usted lo mencionó recientemente, con la infraestructura para escalar al nivel que está escalando ya la cantidad de clientes. Y lo otro que quería preguntar es cómo deciden, porque tienen un grupo de personas pequeño, necesitan más gente. No pueden crecer porque necesitan más dinero para hacer crecer ese grupo o porque hace falta capacidad o en la gente, en los desarrolladores que están buscando. Esa es como la segunda pregunta. La primera se la voy a dejar a este tema porque justo ahora estábamos hablando de eso. O sea, esta semana estamos migrando eso porque ya estamos reventados con la infraestructura actual. Entonces está cagado risa mientras usted preguntaba, por eso se la dejo ahí. La realidad es que llega un punto en el que el caos que se generó hace 2 años, ¿verdad? Y dijimos, ok, dejemos ahí PHP, Legacy, dejemos todos esos sistemas que utilizamos y arrancamos como open source y fueron modificados con el tiempo. Ya al día de hoy, justo esta semana, estoy lidiando con ese problema. Entonces, toca ya sentarse y decir, ok, ¿cómo vamos a crecer? Hay que reestructurar la infraestructura, hay que crear diferentes servicios, etc. Entonces, la realidad es que uno se prepara para la escalabilidad hasta el momento en que a usted le toca porque le está generando problemas con el cliente. O sea, directamente afecta monetariamente a la empresa, porque su cliente se va a ir porque, no sé, la orden le dura 40 segundos cada vez que la hace. Entonces, realmente ya me toca a mí sentarme y decir por qué dura 40 segundos. Entonces, hasta ese punto siento yo que es necesario que uno llegue y diga, ok, me toca preparar la infraestructura para esa escalabilidad. Es un better less than perfect, ¿verdad? O sea, creamos tecnología hasta el punto en el que esa tecnología no da para el siguiente nivel. Con la segunda parte, bueno, nosotros levantamos una ronda de inversión hace un año exactamente, estábamos terminando ese proceso. Obviamente solo fondea uno y hay que cuidar cada dólar de la mejor manera. Y a veces, y lo hemos hablado, meterle más gente al asunto más bien puede ser más overhead. Para que una persona pueda como realmente estar on track, pasan bastantes meses. Recientemente dejamos ir una persona en la que invertimos una buena cantidad de tiempo y no lo logró, o sea, no logró como seguirnos el ritmo por la tecnología que estábamos usando atrás. Hay algunas cosas que están en Magento, que es puro PHP y eso es todo una locura de atrás por la infraestructura de e-commerce que ya ofrece ese framework. O sea, lo hemos estado como clonando poco a poco hacia Node y demás. Sin embargo, lo que hemos hecho es decidir qué batallas queremos ganar, porque podemos quemar ya un montón de plata y apostarlo todo y morirnos por tal vez haber fallado en más bien demasiado equipo y demasiados gastos, porque la cuenta de SaaS que uno paga empieza a crecer duro y se le acaban a uno los créditos de Amazon y otra vez hay que pagar más. O sea, hay como que decidir como, bueno, ¿dónde queremos ganar? ¿Y dónde podemos ganar hoy? ¿Y dónde podemos ganar el otro año? Y decirle al cliente transparentemente, eso no lo tenemos hoy, le podemos dar un descuento del 50% el primer año mientras que todo eso va construyéndose.
porque sí, definitivamente, yo le decía a Alexis, mae, ¿qué hacemos, mae? ¿Metemos a alguien más hoy? Mae, no, mae, pero metamos a alguien más, mae, metamos a alguien más, ¿por qué no? Mae, ¿por qué hay que hacer esto? Usted no entiende, weón, y también, le digo, yo no entiendo porque ya es mucho más técnico hacia atrás, pero creo que ha sido eso, como definir dónde vamos a ganar y realmente no resolver todo echándole plata, que es como de los problemas que hacen las startups que reciben algo de dinero, ¿verdad? O sea, nosotros eso, mae, hemos visto un cementerio de gente atrás, hemos visto amigos decir, mae, voy a cerrar, y se siente un frío en la espalda de, mae, yo espero no ser el próximo, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Las startups pueden crecer muy rápido, pero así rápido se pueden morir, entonces hay que llevar como mucho cuidado en eso. Y, mae, el proceso de reclutamiento nuestro también es bien agresivo, mae. La vez pasada hicimos una apertura para un puesto que estábamos muy urgidos, aplicaron 500 personas en LinkedIn, de esas LinkedIn filtró 200. Yo hablé con 200 por LinkedIn, como, madre, ¿qué tal? Deme un poco de insights de este proyecto que veo aquí que trabajó, no sé qué, pim, pim, pim. Los que vea que más o menos estaban, pasamos como 35 a proceso, 35 pasaron la entrevista de aptitudes, que es una entrevista de 15, 20 minutos de, madre, ¿qué es bueno usted? ¿Qué le gusta? Para sentir un poco el feeling humano. Después una prueba técnica a la casa y después una prueba técnica live. Y de ahí salieron 2 desarrolladores y la que habíamos escogido nos rechazó la oferta y escogimos al segundo, que es el que está trabajando hoy con nosotros. Entonces, también es como que vamos a reclutar. Mae, es una maratón, ir a encontrar las mejores personas y entender realmente quién va a calzar y quién no se va a ir a los 3 meses porque le ofrecieron $500 más, güey. O sea, esa es la realidad. Entonces hay como que tomar aire. Alexis es el que le toca la parte más cruda porque tiene que ver como, ¿verdad? Bien la parte técnica, pero mae, también dijimos, ok, no es como acelerar todo, no tiene que ir todo tan rápido, no tenemos que volvernos locos porque los inversionistas quieren un montón de cosas de este lado, o sea, hay que ir paso a paso y también entender cómo podemos hacerlo de la mejor manera para que dure y pueda ser más persistente en el tiempo, ¿no? Gracias. Aquí pueden seguirnos también, yo también hago contenido ahí de un poco, viendo a ver si le llego a alguien un día a los tobillos, pero para que vean un poco el journey de lo que estamos compartiendo. Tenemos un podcast y otras cosas por si quieren escuchar más de cara de los clientes que han sufrido transformación digital con nosotros. Súper invitados a seguirnos y también en LinkedIn estaremos ahí seguramente si alguien está interesado en ver un poco más alguna posición o apoyarnos en algo. A veces contratamos solo ciertos freelance para algunas cosas, para apagar incendios. Bienvenidos sean, siempre el talento aquí como es puro power, man. Bienvenidos sean. Buena nota, gracias. Buenas noches. Muchas gracias a Pedro y con esto pasamos al espacio networking. Antes de bajarme, pues nada más quiero agradecerles a todos, creo que fue un muy buen año. Toda esta asistencia que ustedes nos han dado, pues sí, es lo que motiva también a mes trabajar en esto, ¿verdad? Y bueno, espero verlos pronto. Muchísimas gracias a todos.